Por acá les saluda Alberto Hernández, abogado maestrante de Derecho Internacional Público, y les voy a exponer de la lámina 32 a la 37 del resumen práctico de gramática inglesa, continuando con la frase verbal to be, supposed to. Como ustedes saben, estas frases verbales que complementan un verbo principal o auxiliar para cumplir diferentes funciones en la oración. En el caso del to be, supposed to, y su traducción en español, que vendría siendo se supone que o se espera que. Esta frase se utiliza para expresar cierta obligación del sujeto a cumplir con algo pactado o convenido anteriormente. Un ejemplo: Helen is supposed to arrive today. Se espera que Elena llegue hoy. Algunas veces también se puede suprimir la palabra suppose utilizando el verbo to be más el infinitivo del segundo verbo. Ejemplo, demos lectura. We are to do the work together. Se espera que hagamos el trabajo juntos. Ahora vamos con la frase verbal used to. Se utiliza para describir una acción que ocurría en el pasado, pero ya no ocurre. Debe ir seguido del verbo principal. Ejemplo, I used to play baseball when I was young. Yo solía jugar a la pelota cuando era joven. Ahora seguimos con la frase verbal would rather y had better, que quieren decir, en el caso de would rather, preferir, y en el caso de had better, conveniente o aconsejable. Vamos con dos rápidos ejemplos. Primero, de preferir. I would rather stay home. Prefiero quedarme en casa. Luego, they had better pay attention to the teacher. Les conviene a ellos escuchar al maestro. Ahora vamos con una frase sencilla que expresa obligación o necesidad. Tener que. Have to, con un buen ejemplo. We have to work harder. Tenemos que trabajar más duro. Ahora estamos con los gerundios. Estas frases terminan en ing y, a pesar de ser igual en apariencia al participio presente, cumplen con funciones distintas en la oración. El gerundio cumple o actúa como sustantivo en otra parte de la oración y su uso en el inglés es mucho más extenso que en el español. Veamos unos ejemplos con el gerundio. Reading is my hobby. La lectura es mi pasatiempo favorito. Young people are fond of dancing. Los jóvenes son aficionados al baile. Igualmente, cabe destacar que el gerundio es de uso obligatorio después de ciertos verbos. Algunos de estos son enjoy, que es disfrutar, gustarle; man, que es molestarle; stop, que es parar; miss, que es faltar o fallar; avoid, que es evitar. Mencionamos algunos de los verbos que deben de ser seguidos de gerundio. Igualmente hay verbos que pueden ser seguidos de gerundio o de infinitivos. Como mencionamos, el gerundio en inglés puede ser usado como sustantivo. Veamos un ejemplo. I need more practice in speaking. Necesito más práctica en hablar. A pesar de que la traducción en español de este ejemplo, lo repito, necesito más práctica en hablar, termina en un verbo de infinitivo, en inglés no es el caso. Podemos identificar este gerundio por su terminación en ing. Es en el caso de la palabra speaking. El gerundio en su forma perfecta es cuando expresa algún hecho ocurrido antes de la acción del primer verbo de la oración. Un ejemplo: recordé que él me lo había dicho. I recalled his having said it to me. El infinitivo es el estado más básico del verbo en inglés y puede actuar o desempeñar distintas funciones en la oración, como adverbio, como adjetivo, como nombre y otros. El infinitivo tiene dos tiempos: el presente y el pasado o perfecto. El pasado perfecto se forma con to have
más el participio pasado del verbo. El infinitivo señala una acción ocurrida antes del tiempo del verbo principal. Leamos un ejemplo en presente y uno en pasado perfecto. I am glad to meet you. Tengo mucho gusto en conocerlo. Está en presente. I am glad to have met you. Tengo mucho gusto en haberlo conocido. Ahora avanzamos con la forma causativa, que es cuando deseamos expresar una acción que no ejecutamos nosotros directamente, sino un tercero o otra persona a petición o por insistencia nuestra. Leamos un ejemplo. I have my house painted every 2 years. Hago que pinte en mi casa cada 2 años. Ahí vemos un claro ejemplo. Finalmente llegamos al participio. Este puede usarse en tiempo presente y en tiempos pasados. En el presente en la construcción de tiempos continuos y en el pasado en los tiempos perfectos. Es importante destacar que el participio presente también se asocia con el gerundio en español porque cumplen la misma función verbal en la oración. En el caso del español, el gerundio termina en ando, endo. En el caso del inglés, el participio, igual que el gerundio en inglés, en ing. Repito, cumpliendo diferentes funciones en la oración. El participio presente cumple funciones o desempeña oficio como adjetivo y por lo tanto puede modificar cualquier sustantivo o pronombre. Vamos a ver un ejemplo. Watching him work makes me nervous. Verlo trabajar me pone nervioso. Ya para cerrar les digo que el participio pasado de muchos verbos es usado como adjetivo. Leamos un ejemplo breve. The money I spent was mine. El dinero gastado es mío. Espero que haya sido de provecho y de fácil comprensión a pesar de lo extenso del material, lo expresado a partir de la guía práctica de gramática inglesa en esta sección.